Vamos a hablar un poco sobre lo que trata el programa de la materia Análisis Matemático 1 para las carreras de Ciencias Económicas del CBC de la UBA. Primeramente, entender que esta es una materia que trata justamente sobre esta rama que llamamos cálculo o análisis matemático, la cual trata sobre lo que llamamos cálculo infinitesimal, el cual está basado en la idea y noción de límite y también la aplicación de lo que son las sumas y series al cálculo diferencial cuando estudiamos derivadas y al cálculo integral cuando estudiamos las integrales. Todo lo cual es la base de las altas matemáticas. El programa podríamos decir que tiene una unidad cero o práctica cero como para ir entrando en los conceptos preliminares, cosa que el alumno debería traer de la escuela secundaria, como por ejemplo ideas sobre conjuntos numéricos, cálculo combinado, propiedades de las 7 operaciones aritméticas básicas, cómo resolver ecuaciones lineales básicas, ecuaciones cuadráticas o también inecuaciones lineales, y entender cómo leer el plano cartesiano, anotar puntos y calcular la distancia entre ellos. Eso sería una especie de unidad cero. Luego tenemos tres primeras unidades que van para el primer parcial. La primera de ellas es funciones, donde acá se habla primeramente de lo que es el concepto de función, cómo anotar y leer los distintos puntos y conjuntos del gráfico de una función. El caso en particular de calcular el dominio, sobre todo teniendo en cuenta sus restricciones, entendiéndolo a nivel gráfico y a nivel analítico a partir de la expresión algebraica de una función, para luego empezar a estudiar los distintos grupos o familias básicas de funciones, como las funciones polinómicas, entre las cuales tenemos polinomios como la función constante o de grado 0, la función lineal o de grado 1, la cuadrática o de grado 2, y los otros polinomios de grado 3 o más, viendo algunos de los patrones gráficos que se repiten en cada uno de ellos. Es importante acá tener en cuenta algunas consideraciones como el teorema de Gauss para hallar los conjuntos de ceros o raíces de un polinomio, la regla de Ruffini originada originalmente para lo que es la división sintética de polinomios, pero que nosotros lo usamos para poder factorizarlos en realidad. Y el teorema de Bolzano, lo cual es la base para que a partir de que conocemos las raíces y el dominio de una función, podamos hallar los conjuntos de positividad y de negatividad también. Las funciones racionales, dentro del cual tenemos el subgrupo específico de las funciones homográficas, las más básicas de ellas. El tema de composición e inversa de funciones, y otras funciones como las funciones exponenciales y logarítmicas con sus características en común y en contra, y las funciones trigonométricas como seno, coseno y tangentes y sus inversas. Dentro de la materia Análisis Matemático 1 para Ciencias Económicas, a diferencia de otras materias como pueden ser Matemática del CBC o Análisis Matemático 1 para Ingeniería y Ciencias Exactas, o Álgebra para Ingeniería o Álgebra para Ciencias Exactas, acá ya vemos aplicaciones a temas específicos de estas carreras, aplicaciones económicas, financieras, administrativas, de gestión, porque ya en la unidad 1 tenemos como aplicaciones económicas que vamos a poder entender lo que son las funciones costo, ingreso, beneficio, ya sea con su versión lineal o sus otras versiones no lineales. Lo mismo el modelo económico de oferta y demanda, alguna función adicional como la función del consumo en función del ingreso, la relación entre ingreso y la función demanda, y el caso particular financiero del interés simple y el interés compuesto. Luego la unidad número 2 de límites trata justamente sobre la idea de entender lo que es un límite a nivel gráfico, gráfica de una función, y cómo calcularlo a nivel analítico, con el caso en particular de resolver las indeterminaciones que pueden surgir a través de métodos como por ejemplo el conjugado y otros más.
Acá en particular, como aplicación económica, está el tema de que hay uno de los límites en particular sobre un tipo de función del interés compuesto, que si lo aplicamos en el infinito, vemos el surgimiento del número E o número de Euler y su relación con lo que es el régimen de capitalización continua. En la unidad número 3 de derivadas, acá lo que aprendemos es el concepto de derivadas, cómo usar la tabla de derivadas básicas, las distintas reglas de derivación, el caso de la derivación logarítmica y el cálculo de la recta tangente, para luego aplicarlo a el cálculo de lo que es el costo marginal, ingreso marginal y utilidad marginal, ¿sí? El costo, ingreso y beneficio que se obtiene al agregar una unidad adicional a la producción y o venta de una empresa, y entender bien estas tasas promedio de cambio y qué significan a nivel económico. Hasta ahí tenemos lo que sería un primer parcial. Luego unidades 4, 5 y 6. Esto es para el segundo parcial. Tenemos las aplicaciones de la derivada, donde acá vamos a hacer estudio de funciones, lo cual trata de hallar máximos y mínimos, puntos de inflexión, hallar los conjuntos de crecimiento y decrecimiento, y también una aplicación en particular que podríamos introducirlo ya en este tipo de unidad de aplicación de la derivada, o también figura en la unidad 6, es el tema del polinomio de Taylor, o los polinomios de Taylor y Maclaurin, donde acá vemos cómo aproximar los resultados de una función que no sea de tipo polinómica, como las exponenciales, logarítmicas y trigonométricas, a través de una función que sea un polinomio cuyas operaciones son más fáciles de realizar, ya que a veces es difícil elevar un número a exponentes, ya sea que estemos hablando de números fraccionarios o negativos y fraccionarios, o incluso también números irracionales, y también calcular logaritmos en general de distintos tipos de números, salvo aquellos que dan resultados enteros, y también los cálculos de seno, coseno y tangente y las inversas de las funciones trigonométricas son complicados de hacer, y mediante un polinomio, el cual consta en simplemente sumas, restas, multiplicaciones y a lo sumo también divisiones con los coeficientes fraccionarios y potencias que son siempre con exponentes enteros, se facilitan mucho los cálculos y podemos obtener resultados aproximados de esas otras cuentas que son más complicadas de hacer si no tuviéramos una calculadora. Acá la aplicación de la derivada tiene como aplicación económica hallar el beneficio máximo y el costo mínimo, es decir, ya empezamos a hacer algo de optimización matemática. En la unidad 5 de integrales vemos justamente lo que es el concepto de integrales, cómo usar la tabla de integrales inmediatas, cuáles son las propiedades básicas que tienen las integrales para resolverlos, y en caso de que no podamos usar ni tabla ni propiedades ni algunos casos de álgebra, como por ejemplo algunos casos de factoreo, para poder darle otra forma a la función y poder integrarla, tenemos que recurrir a métodos. Acá particularmente métodos de sustitución y método por partes, y también agreguemos acá método de fracciones simples o descomposición en fracciones simples de una función. Una vez que nosotros sabemos utilizar los métodos, también pasamos al tema de otro tipo de integrales, que son las definidas, que se resuelven con la regla de Barrow, una de las conclusiones del primer y segundo teorema del cálculo integral, y pasamos a sus aplicaciones matemáticas, que son el cálculo de áreas, y tenemos el tema de las integrales impropias, que son aquellas integrales en donde, más que calcular áreas cerradas, como en el caso anterior, ¿sí?, las primeras aplicaciones que tenemos son cálculos de áreas que están encerradas por dos o más funciones, o una función o dos y otros parámetros, como puede ser el eje X, el eje Y
otras rectas verticales horizontales. A diferencia de esas primeras integrales definidas, las integrales impropias son integrales definidas, pero que se aplican al cálculo de áreas que están abiertas. Es decir, no están totalmente cerradas. Eso es porque trabajamos con una o dos funciones o varios parámetros, pero nos queda el área abierta, ya sea porque alguno de los límites de integración es algún punto en donde empieza o termina la función y justamente en ese punto hay una asíntota vertical, o alguno de los límites de integración es el más o el menos infinito, con lo cual puede quedar un área abierta. Y esa área abierta puede ser infinita o puede converger hacia cierto número. ¿Sí? Dentro de las integrales impropias, reconocemos luego que hay tres especies. Dentro de las aplicaciones económicas de esta unidad, vemos, por ejemplo, cómo hallar la función original en base a la función marginal. Por ejemplo, cómo hallar la función costo si tenemos el costo marginal, cómo hallar la función ingreso si tenemos el ingreso marginal como dato y otro punto más, y cómo hallar la utilidad o beneficio o ganancia, la función original, en base a que tenemos el beneficio marginal y algún dato adicional más para poder hallar exactamente cuál es la constante de integración, el número específico. Otra aplicación económica más que tenemos en esta unidad es el estudio de lo que se llama excedente del consumidor y excedente del productor, los cuales son cálculos que se realizan sobre áreas que están delimitadas por las funciones de oferta y demanda y el precio de equilibrio, formando así estos dos conceptos económicos que se verán en esta unidad. Y por último, la unidad número 6 de sucesiones y series, donde acá vemos lo que es el concepto de sucesión, simplemente una sucesión ordenada de números en base a alguna regla específica, lo cual también podemos verlo como que es una función pero aplicada no a los números reales sino a los números naturales positivos o a los homólogos enteros, pero enteros positivos si queremos incluir el cero. Y tenemos los casos particulares de las sucesiones aritmética y geométrica con todas sus fórmulas específicas para hallar, por ejemplo, la suma de esas sucesiones o el término enésimo de una sucesión, para luego entrar en el concepto de lo que es una serie, una suma de los números de una sucesión pero en forma infinita, cómo analizar la convergencia de una serie, es decir, si esa sumatoria infinita nos da un número o si simplemente nos da infinito, el caso particular de la serie geométrica y cómo usamos la condición necesaria de convergencia en este estudio. En cuanto a aplicación económica, acá hacemos referencia en particular a hallar el valor actual de una renta perpetua, para lo cual es necesario entender un poquitito el esquema básico del cálculo financiero que tenemos acá por detrás, entendiendo primero lo que es una renta, lo que es una operación financiera compleja o compuesta por varios capitales. Y como les decía anteriormente, acá también podemos incluir en la unidad número 6 lo que es el tema del polinomio de Taylor y Maclaurin, ya que ambos polinomios también se pueden escribir como una sumatoria. En esta unidad es donde el alumno empieza a entender y a utilizar el símbolo y la notación de la sumatoria. Acá en las series vemos también luego el concepto de las propiedades que existen en el cálculo de las series. Bueno, este es el programa de la materia Análisis Matemático 1 para Ciencias Económicas. Como verán, está muy relacionado con lo que es la materia Economía. También tiene un cierto paralelismo con la materia Álgebra para Ciencias Económicas y ambas son bases para entender después en más profundidad materias del segundo tramo y del ciclo profesional, como pueden ser microeconomía, estadística 1, macroeconomía y política económica, ni hablar de otras materias como análisis matemático 2 para ciencias económicas, las cuales las ven las carreras de
actuario y economía, matemática para economistas, también para actuario y economía, y otras materias más donde vemos la aplicación de las matemáticas básicas a sus continuidades en temas económicos, administrativos y financieros como cálculo financiero, administración financiera. Es decir, estos conceptos luego nos acompañan a lo largo de todas las carreras y todas las materias de ciencias económicas.